Aprendices, muy buenas tardes. Les saluda Sandra Patricia Díaz con un capítulo más de Historia de la SST en Colombia. Sean todos bienvenidos. Vamos a revisar los antecedentes de la salud y la seguridad en el trabajo en nuestro país. El primer antecedente lo tenemos desde el 15 de febrero de 1819. Cuando el sistema, decía nuestro general Bolívar en su discurso del Congreso de Angostura, que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Con esto el general Bolívar hacía referencia a la seguridad de la integridad de las tropas militares y de su entorno familiar. Lo que Bolívar exigía entonces era que en las leyes se veía desigualdad, tanto práctica como física, y propuso un sistema compensatorio de fuerzas que corrigieron la desigualdad. Es debido a esto que nace la Ley 9 de 1843, en la que se restablece el Montepío a pedido de muchos militares, ya que muchas familias quedaron desamparadas luego del fallecimiento de los militares en combate, tanto en la Guerra de Independencia como en las campañas del Libertador. La organización de la Seguridad Social fue una copia de las organizaciones castrenses del gobierno español. En Colombia, proclamada la independencia, estas instituciones se financian con las contribuciones de los militares y continuaron funcionando así hasta el año 1827, cuando fueron abolidas dichos aportes de la primera Ley de Seguridad Social, la cual aparece a principios del siglo XX. Ley que tiene como objetivo prestar protección económica a favor de los magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia. Viene luego la Ley 46 de 1918, donde aparecen las medidas de higiene y sanidad para empleados y empleadores. Posteriormente aparece la Ley 37 de 1921, que establecía un seguro de vida colectivo para empleados. Luego hace su aparición la Ley 10 de 1934, en donde se reglamentó la enfermedad profesional, los auxilios de cesantía, vacaciones y contratación. Asimismo aparece la Ley 96 de 1938, donde se crea la entidad hoy conocida como Ministerio de la Protección Social. Siguiendo nuestro recorrido, vemos que en la Ley 44 de 1939 aparece la creación del seguro obligatorio e indemnizaciones para accidentes de trabajo, y el decreto 2350 de 1944, que promulgaba los fundamentos del hoy conocido Código Sustantivo del Trabajo y la obligación de proteger a los trabajadores en su trabajo. Es en 1935 que se establece la legislación laboral, donde se habla de los riesgos de trabajo por primera vez, y el 1 de julio de 1936 empieza a regir como ley. Luego, en el año 1938, aparece la Ley 53, que le otorga por primera vez protección a la mujer embarazada. En 1946 se funda la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, y en 1950 se utiliza la primera tabla de enfermedades profesionales. También hacia 1954 se quedó con ALPRA, que en 1958 cambió su nombre por el Consejo Colombiano de Seguridad. Posteriormente aparecen los decretos 0433 del 71, decreto 0770 y el decreto 0148 del 76, que respectivamente el decreto 0433 del 71 reemplaza la ley 90 de 1946 y el 0770 crea la medicina familiar. Es importante resaltar que el decreto 0148 del 76 le da una nueva reorganización
al Seguro Social. Bien, entonces retomemos. Si revisamos la historia y evolución de la salud y seguridad del trabajo en Colombia, vemos que se da entre los años 1500 a 1700, surgen como las leyes más importantes, las leyes de Burgos, las leyes de Indias, con el propósito de evitar el maltrato a los indígenas que trabajaban en encomiendas y reducir el número de lesionados por dichas labores. Luego, cuando la expedición botánica con don José Celestino Mutis en 1763 se da un hito importante en la historia, porque allí, cuando se estudia la flora del país, se permitió el uso de hierbas medicinales para curar picaduras de animales durante el trabajo en la región. Luego aparece la famosa ley Uribe. Recordemos que él gobernó desde 1904 a 1910, cuando fue asesinado. Se propuso la ley sobre accidentes de trabajo, el cual fue aprobado por el Congreso y vino a ser ley en 1915, un poco después de su muerte, ¿sí? Pero esto obligó a que empresas que prestaban servicios de alumbrado público, de ferrocarriles, de tranvías, de fábricas de licores, fósforos, empresas, construcciones y albañiles con menos de 15 personas, de 15 obreros, adoptaran esta ley sobre accidentes de trabajo. Anteriormente, los trabajadores que estaban en un riesgo alto estaban bastante desprotegidos. Hacia 1938 se promulga la Ley 53, que aprueba el reglamento del Seguro Social obligatorio para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se otorgó protección a la mujer embarazada, dándole derecho a 8 semanas de licencia remunerada en la época del parto. Posteriormente aparece en 1945 una serie de normas relativas a la salud ocupacional. Allí se habla ya de la jornada laboral, el descanso obligatorio, las prestaciones, entre otras. Hacia 1950 aparece el Código Sustantivo del Trabajo, que nos rige actualmente en Colombia. Allí se establecen múltiples normas relativas a la salud ocupacional, la jornada laboral, el descanso obligatorio, las prestaciones y otras. En 1964 aparece el Decreto 3170, que aprueba el Seguro Social como obligatorio para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Desde 1971 a 1979 aparecen otra serie de modificaciones y de leyes. Por ejemplo, en 1971 se modifica la Ley 40 del 46 y se le agregan algunos ítems, como establecer el seguro social obligatorio de los trabajadores contra riesgos de enfermedades no profesionales, de maternidad, invalidez, vejez, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y muerte. Y se obliga a que todo trabajador, nacional o extranjero, debe ser afiliado a este seguro social obligatorio. En 1979 nace en Colombia el concepto de salud ocupacional y se dictan las medidas sanitarias en las empresas. El gobierno expide una serie de reglamentaciones sobre salud ocupacional, las cuales redundan en beneficios para el trabajador. Luego, la Ley 9, esta Ley 9 de 1979, en su título 3, artículo 80, habla de que para preservar y conservar la salud de los individuos se debe prevenir, se deben tener normas para prevenir todo daño para la salud de las personas derivado de las condiciones de trabajo y proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos que pueden afectar la salud. Como pueden ver, esta es la base para las posteriores leyes que hoy día, o la posterior normatividad que hoy día manejamos en salud y seguridad en el trabajo, como es la resolución 0312, como es el decreto 1072, que más adelante vamos a ver la fundamentación específica que nos rige actualmente para el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.
Espero que les haya sido de mucha ayuda esta presentación y muchas gracias.